Centro de Estudios y Difusión del Pensamiento Humanista Cristiano. El informe sobre desarrollo humano en Chile 2024 es el primero que se presenta en casi 10 años y también el primero luego de hitos de alta relevancia para el país, como el estallido social, la pandemia y los dos procesos constituyentes. Rafael, mil gracias de nuevo por tu gentileza de acudir a nuestra invitación y te escuchamos con toda atención. Muy bien, gracias Eduardo, también gracias a Felipe que me contactó y por la invitación y la posibilidad de compartir aquí algunas ideas. Voy a tratar de hablar, claro, uno habla desde los zapatos propios, pero también un poquito desde la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad que he tenido el privilegio de presidir hace ya los últimos 6 años. Efectivamente, yo estoy en la comisión desde que partió y la creó la presidenta Bachelet en 2016, una recomendación de la OECD. Hoy día hay cerca de 25 países en la OECD que tienen instituciones parecidas a esta, que se aproximan al desafío de, uno las llama productividad, pero en realidad sobre calidad de las políticas públicas en general y lo hacen con una mirada técnica basada en datos, pero pensando más en el largo plazo, entendiendo que los gobiernos están en el día a día llenos de incendios y no siempre tienen el privilegio de poder sentarse a pensar un tema un año. Bueno, estas comisiones buscan un poquito asesorar una especie de McKinsey de políticas públicas a los gobiernos de Chile, lo creó la presidenta Bachelet, después a mí me nombró, yo estuve en el consejo desde el principio, el directorio, y después me nombró presidente el presidente Piñera y después me ratificó el presidente Boric. Lo cuento porque apoyar un poco tu idea, no va a hablar de mí, sino que un equipo que yo conozco desde que partió esto, ya tiene casi 10 años, y muy probablemente si un proyecto de ley que está en el Congreso hoy del Ministerio de Hacienda, que es la creación de una agencia para la calidad de las políticas públicas, es exitoso, eso lo que va a hacer es agarrar esta comisión, cambiarle el nombre y doblarla en tamaño y en mandato, agregándole evaluación a toda la cosa esta de estudios sobre productividad, crecimiento, etcétera. Así que ha tenido una vida interesante de una década, pero lo bonito es eso, es que a pesar de los titulares en los diarios, lo que uno muchas veces ve en algunos programas que están más un poquito circenses en la manera como destacan el activismo de distintas miradas en pos del rating. La verdad que cuando uno va a la discusión con gente de un área más técnica, por ejemplo, lo que ocurre con la economía en política pública, conversar con un ministro o una ministra de un gobierno de otro no hace una diferencia tan grande, más allá de las naturales diferencias que uno no solo Correcto, puede, sino que debe tener, si es que quiere, digamos. Pero lo digo no porque la ideología no tenga importancia, sino que porque aquí sí hay eso es lo que me ha tocado ver a mí, y así que yo soy bastante más optimista con respecto a la posibilidad que el país tome algunas decisiones hacia adelante que lo ayuden a seguir cerrando la brecha con el desarrollo. Bueno, pero mira, me pidieron que hablara del informe del PNUD, yo lo que voy a hacer es que la verdad que tengo 6, 7, 8 láminas, no tengo más, voy a separar esto en dos partes. Quiero igual para hacerla autocontenida, dedicar unos 10 máximo 12 minutos en 3 o 4 láminas al discurso sobre el tema de la productividad, sin entrar en detalle, pero después en la conversación, si quieren, la Comisión ha hecho estudios en el sector salud, por ejemplo, que ha sido muy importante, y los está implementando el Ministerio de Salud hoy día. Lo digo para nuevamente decir que aquí las cosas están avanzando muchas veces sin los titulares en dimensiones que son bastante positivas y les puedo contar un poco eso, pero también toda la discusión de permisos viene de los estudios que ha estado de moda un poco en el último año y medio, la permisología viene también de estudios de la comisión, etcétera. Pero lo que quiero es hablar un poquito de eso y luego entonces hacer un puente entre algunos aspectos que destaca el informe del PNUD, este informe de desarrollo humano que como tú decías, Eduardo, es el primero en casi una década. Yo recuerdo que el primero de los informes que ellos hicieron, creo que fue el primero, ahí en los años 90, como decías tú, 96, eh, puso sobre la mesa el concepto de malestar. Ese era el tiempo también, los que aquí, nosotros los que no somos tan jóvenes, en las que, por ejemplo, Tomás Julián, no sé si se acuerdan, escribió su libro también por ahí por el 97, 98, cuando él era, no sé si ya era o iba a ser rector de la Universidad de Arcis en aquellos años, no sé si tú un intelectual, y él planteaba justamente esta cosa de la enajenación de ir a los malls, interesante. Bájate con el Eh, dedo. hay alguien con el Más micrófono arriba. encendido. Más arriba. Nada más que para que no los escuchemos si están hablando algo privado. Mutéense Juan cada L. uno, por Raza. favor. No, te están Juan, viendo. sí. Juan, estás ahí. Ahí Gracias. sí, ahí sí. Sí, eso. Entonces me acuerdo que Tomás Mulián en esos años escribió un libro que fue muy interesante. Yo recuerdo lo leí y lo usé para mis clases, provocándonos cuando Chile crecía al 7%, estábamos en el gobierno de Eduardo Frei, la inversión llegaba a borbotones, le decíamos que no a Microsoft cuando nos pedía algún tipo de incentivo para poner su empresa de chip acá, después se va a Costa Rica.
Así de tranquilos estábamos en términos de que no dependíamos de estar regalándole nada a nadie. Y Tomás Mulián nos provocaba diciendo, oigan, cuidado porque crecer no es todo en la vida. Interesante ese debate. Y en el informe del PNUD salió el concepto de malestar también de la gente. Y todos se reían y decían, bueno, estos tipos no tienen idea de lo que están hablando. Si estamos creciendo al 7 y la pobreza está cayendo así, cosa que era cierto. Las dos, Claro. pues la realidad es compleja, pues y tiene elementos de todas partes. Y hoy día sale un poquito reivindicado esa visión de que no basta con crecer. Pero yo déjenme hablar como economista. Me parece súper interesante lo anterior y creo que es necesario para que complementemos las miradas y hagamos mejor política pública. Pero yo soy economista, no soy sociólogo, no soy filósofo. eh, y además estoy en la comisión. Así que voy a hablar un poquito desde ahí. Y luego voy a conectar entonces estos desafíos para hacer un país más productivo y voy a explicar por qué esto es importante para nosotros desde la economía, con algunos conceptos que salen en este informe, esta versión nueva, que se llama algo así como ¿por qué nos cuesta cambiar? Y que yo creo que su principal contribución tiene que ver con hacer una especie de radiografía de lo que pensamos las personas que vivimos en este país. ¿Ah? Y cómo, qué tan conectado está eso o no con el tipo de elementos que uno cree en economía que son importantes para que el país siga avanzando. ¿Lo garantizan? Por lo menos que estemos alineados en términos de lo que esperamos, lo que pretendemos, lo que queremos y a lo que le damos importancia, cuáles sí, cuáles no. Y después igual quiero hacer un par de comentarios ya un poquito más pretenciosos sobre en qué aspectos yo creo, porque eso es lo positivo, en qué aspectos el informe tal vez falla en términos más por omisión que por acción. ¿Ah? Entonces, esa es mi presentación en los próximos 25 minutos o algo así, Eduardo. Entonces, hablemos un minutito, como decía, de esta primera parte, que es la que tiene más que ver, que la podría haber hecho en el contexto de otra charla solo desde la comisión, independiente del PNUD y su informe, sobre el desafío productivo, el desafío de alcanzar niveles de eficiencia agregada mayores. Yo me imagino, aunque todos tenemos cultura general y ya somos gente no tan joven, que no todos los que están en hoy día participando son economistas, ni mucho menos Así si son es. economistas, personas que se han dedicado a pensar el tema de la productividad. Así que voy a hacer un par de comentarios que pueden parecer simples, pero yo creo que resumen razonablemente bien cuáles son los aspectos relevantes cuando uno piensa en este tema. Lo primero que quise hacer, y después voy a explicar por qué puse la bandera alemana. Yo tengo casi puros parientes europeos, pero lo que no tengo son parientes alemanes. La puse ahí no porque crea que Alemania es un país especial en alguna dimensión. De hecho, podría haber puesto la bandera de Japón, de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, de Francia, Ok. de un país nórdico. Y lo importante es que es un país avanzado al que uno mira, le puede gustar más o menos, y cree que tiene cosas que uno debería emular. Y está ahí Alemania, porque después voy a mostrar otro gráfico en el que Alemania queda justo en un lugar que quiero destacar, pero es una cosa un poquito azarosa. Lo importante es que Chile versus un país avanzado, ¿ah? En alguna dimensión, que en este caso, muy simplista, la aproximación de la economía tiene que ver con ingreso per cápita. Por cierto que la cosa es bastante más compleja, sobre todo cuando pensamos en desarrollo humano, pero déjenme tratar de decirles que esta mirada súper simplista no es tan pobre y al menos sirve para un montón de cosas. Y si ustedes ven la primera columna, está la bandera chilena y la de Alemania, y espero que valoren la estética de las banderas, porque me costó encontrarlas, para que fueran bonitas y se viera una cosa interesante. En la primera columna está lo que los economistas medimos todos los años, que es el producto per cápita por población. Se expresa en dólares y da una idea. Por supuesto que hay distribución de ingresos que no es igualitaria, pero da una idea de si nosotros repartiéramos todo lo que se produce en bienes y servicios en un año, lo expresáramos en dólares, cuánto recibiría cada persona. No cada chileno, cada persona que vive en este país, la población de 20 millones de personas, y ustedes ven que Chile es más o menos un tercio de Alemania. O sea, en un año, si se hiciera esta repartición, un ejercicio conceptual, igualitaria completa, cada uno recibiría en Chile $17.000 más o menos al año, que es lo por 12, ¿no es cierto? Te da más o menos algo así como 1.100.000, 1.200.000 pesos. Y Alemania generaría en la misma unidad dólares 3 veces eso por persona. Ya, eso ya por sí solo uno dice, ups, como dijo Rodrigo Valdés, dado que tú, Eduardo, recordaste ese episodio en el que estábamos juntos conversando, ¿sabes? Sí. Quizás el crecimiento no es todo, el ingreso no es todo, pero sin ingresos es poco lo que se puede hacer para un gobierno. Entonces, un tercio. Pero lo interesante, creo yo, es lo que viene en la segunda columna. Y es que contrariamente a lo que yo recuerdo como niño, quizás son recuerdos que los soñé, cuando en los años 70 la gente decía, oye, si en Chile lo que necesita es que importemos alemanes. Digo alemanes porque está la bandera ahí, pero que traigamos gente a estos países avanzados, porque, por ejemplo, los alemanes son mucho más esforzados, en Chile somos flojos, no sabemos hacer la pega. Cuando uno va a los datos de esfuerzo,
en este caso publicados por la OCDE, los primeros del Fondo Monetario, uno ve que en Alemania, en promedio, hay mucha heterogeneidad, se trabaja del orden de 600 horas menos que en Chile, por persona. Habrá personas que trabajan más, otras menos, pero esto es una aproximación, pero la diferencia es brutal. O sea, cualquier cálculo que hagamos con jornadas laborales de 45, 40 o 36 horas, el Chile anterior, el Chile nuevo, el Francia, ustedes no son capaces de explicar una diferencia de 600 horas en un año, es mucho tiempo. Y lo interesante es que esto, insisto, no es una característica de los alemanes. De hecho, yo partí motivando esto diciendo que los alemanes supone que trabajaban más duro que nosotros. Esto dice que no. Otra cosa es lo que pasa cuando estás en la oficina. Pero, por favor, salir de la casa a las 7 de la mañana para volver a las 8:30 o a las 8, reventado, aunque no hayas generado una gran cantidad de ingresos, es una realidad del puerto de una catedral. Y un país en el cual la jornada laboral en promedio termina a las 3, 3:30, quizás a la hora de almuerzo los días viernes, etcétera, es un país muy distinto que uno como el que yo conocí cuando era niño y mi padre, sin excepción, trabajó todos los sábados de su día. Porque el país trabajaba los sábados, ¿no es cierto? Y el horario punta era a las 7:30, 8 de la noche, todos los días de la semana, etcétera. Entonces, cuando uno va a los países avanzados, se encuentra con que el nivel de ingreso es mucho mayor, pero lo interesante es que eso no es porque trabajen más, es porque trabajan mejor. Primer punto que quería hacer. Y, por lo tanto, son capaces de liberar tiempo para ocio. El ocio será para cultivarte en la música clásica, para ver televisión, para estar con tu familia, para disfrutar del aire libre, para hacer deporte. Yo no lo sé. Pero lo que sé es que una persona, y esto es importante, no un alemán, una persona en Alemania, porque el punto que estoy haciendo es que el contexto es el que importa. Esto no es una cosa genética, no es una cosa, yo no digo que la cultura no juegue un rol, la juega, pero desde la economía lo interesante es que si yo agarro una persona que está en Alemania y la traigo a Chile, su propio impacto se va a asemejar más al chileno que al alemán. Y viceversa, si agarro a alguien que vive en Chile y lo llevo para allá. Eso es lo que sugieren los datos cuando uno los mira desde la economía. Tiempo libre para ocio en una cantidad enorme. De hecho, no está acá, pero en los países avanzados, incluso la inversión, ahí la diferencia no es tan grande, pero la inversión como proporción del producto también es menor. Entonces, los dos esfuerzos, horas trabajadas en vez de ocio o en vez de tiempo libre, recursos en inversión en vez de en consumo. Dos esfuerzos. Sacrificio al futuro, tiempo para trabajar y no para disfrutar. Ambas variables mucho menores en el mundo avanzado, más tiempo libre, más recursos para consumo y además generando 3 veces nuestro ingreso per cápita. Si eso no es prosperidad desde la economía, no sé qué es. Ese es el primer punto que quería hacer. Entonces, Chile no es más pobre que Alemania, Japón, Noruega, Francia, Estados Unidos, con sus propias diferencias, porque trabaje menos o porque invierta menos, es porque trabaja e invierte peor. Y lo mismo es cierto para otros países que como Chile no tienen el ingreso de estos países avanzados. Segundo, muy cortito, porque esto ya se ha dicho hasta el cansancio, pero solo para que quede autocontenida la charla. Hay distintas maneras de medir eso que significa trabajar mejor e invertir mejor, que es decir, sacar más valor agregado por unidad de trabajo, por unidad de capital, eso que llamamos productividad los economistas. Y lo único que quiero que vean en esta figura es que independientemente de los análisis que uno haga, cuando uno ve los datos, la productividad está representada ahí con dos curvas, roja y azul, más o menos, desde hace ya 10 años al menos, está estancada. No quiero entrar en detalle, un poco el punto que tú hiciste, Eduardo. Este no es un tema del presidente Boric, no es un tema del presidente Piñera, no es un tema de la presidenta Bachelet. Es un tema de la economía chilena, con sus buenas y malas políticas en cada uno de estos gobiernos, que viene mostrando rasgos de estancamiento en una variable que es clave para alcanzar el desarrollo, la capacidad de producir más con lo mismo, o incluso con menos, como hace en el cuadro anterior Alemania, trabajando menos y generando 3 veces el ingreso. Esa variable que es clave, que es productividad, está estancada, horizontal. Un poquito más, un poquito menos, y eso por inspección lo muestra el gráfico. Entonces, mi segundo mensaje es
si lo anterior es tan importante, la productividad, preocupémonos porque en Chile no está creciendo. De hecho, del gráfico anterior surge inmediatamente un corolario. Y es que si cuando los países van avanzando y se van desarrollando, lo que van haciendo es que van accediendo a más tiempo libre y a más recursos para consumo, lo que eso significa es que mientras más avanzados son, más cierto va a ser que el seguir creciendo depende de ser más productivos. Por lo tanto, esto es un problema, porque si esto ya nos está pasando a medio camino, cuando todavía hay bastante por copiar, ¿qué va a ocurrir cuando estemos, si es que estamos algún día en la frontera? ¿Se fija? En donde ya en la totalidad, porque hoy día en Chile todavía es cierto que la participación laboral femenina es poca en comparación con esos países, y uno podría esperar que tal vez siga contribuyendo, que la inversión ha estado bastante estancada y que por lo tanto nos falta más inversión en energía y otras cosas. Entonces, la cantidad todavía puede ayudar en Chile, pero la calidad ya nos está faltando. Y en algunos años más, si somos exitosos, todo va a ser calidad. En Alemania solo va para abajo el trabajo, solo va para abajo la inversión. Por lo tanto, solo tiene que ir para arriba la productividad para que el producto se siga expandiendo. ¿Me explico? Ya. Y además les quiero plantear otra cosa, y es que ya hice el punto con productividad, pero déjenme hacerlo ahora en una dimensión que no es tan obvia. Y es que al final estamos preocupados de tener un nivel de ingreso que permita, como diría Rodrigo Valdés, de nuevo exministro de Hacienda, ¿no es cierto?, financiar más bienes sociales, más política, más infraestructura, mejor salud, mejores sueldos mínimos, qué sé yo, sueldos en el Estado, lo que sea, mejorar la calidad de la ciudad. Todo eso requiere plata. Entonces, al final del día, necesitamos estos ingresos para poder avanzar también en esa dirección. Y la verdad es que hay que recordar que el crecimiento económico, que como se sugiere en las láminas anteriores, sobre todo hacia adelante, va a depender mucho más de la productividad. Si tú tienes una productividad que está estancada, o si incluso perdieras productividad, ¿y cómo puede uno perder productividad? ¿Se puso menos inteligente? No, si tú reorganizas peor la economía, se pone menos productiva. Una hectárea de tierra en la séptima región, cuando se usaba para cultivos tradicionales, significaba cero exportación. Una hectárea de vino permite explicar los 3.200 millones de dólares de exportación. Son las mismas hectáreas, es el mismo clima, son las mismas personas. Entonces, productividad tiene que ver con innovar, con traer tecnología, con mejorar el capital humano, pero también con asignar mejor los recursos. ¿De acuerdo? Y eso, quizás el capital humano no se nos va a degradar, va a dejar de crecer, pero los recursos sí pueden empezar a asignarse de peor manera si tomamos malas políticas públicas, económicas, por ejemplo. Bueno, este gráfico lo que muestra es la última señal de alarma, dado lo anterior, porque les quiero recordar que un punto de productividad más es un punto más de crecimiento, porque la productividad entra completa a la producción. Es todo lo que aumentaste en la productividad es más valor agregado con la misma cantidad de factores productivos. Y veamos qué pasa si Chile crece un punto más o no en un periodo, no de un año, no de dos, pero sí un poquito más largo. Si yo me paro en el año 2023, como muestra este gráfico, y está normalizado en 1, da lo mismo el nivel, lo importante es cómo evoluciona. Y aplico la tasa de crecimiento para el producto que está proyectando el Banco Central para los próximos 10 años, que es 1,8%. El crecimiento per cápita va a ser eso menos el crecimiento de la población. Son proyecciones, solo quiero hacer el punto. En realidad el Banco Central no está proyectando eso. Está diciendo que la capacidad de la economía chilena hoy es más o menos consistente con 1,8 a una década. Pero eso puede cambiar si hacemos las cosas mejor o empeorar si las hacemos peor. Si eso pasara, si creciéramos al 1,8, este año se espera un 2,5 o algo así. Si creciera al 1,8, Chile alcanzaría, bueno, seguiría la línea azul que está abajo. Y Chile llegaría a ser España actual, que no es uno de los países más ricos de Europa, la España actual el año 2089. No veo el punto porque estoy con las fotos, pero creo que es Sí, 2089 si recuerdo bien. sí, Ok, ahí está. yo no sé si eso es mucho o poco, es lo que es un ejercicio de Excel.
No es que el 2089 vamos a converger a España. En ese momento España va a estar en otro lugar. Vamos a converger a España 2023. Bueno, es lo que es. Pero ¿qué pasa si Chile creciera al 4%, no al 1,8%? Que es más o menos la tasa de expansión que países con el nivel de desarrollo de Chile en promedio han tenido los últimos 40 años. Hay países, sobre todo en Asia, que han crecido en promedio mucho más arriba de ese 4 y otros mucho menos. Nosotros ya llevamos un rato, una década, creciendo más bien en torno al 2, 2 algo. ¿Qué pasa si creciéramos al 4? Entre paréntesis, coincidencia, las distintas candidaturas, ahora que se empieza a acercar la elección presidencial, sus economistas jefes generalmente anclan la discusión en 4. Bueno, si fuera el 4, por eso elegí ese número, seríamos el España actual, no el 2089, pero el 2041. Y Alemania, que la mostré antes, el 2050. Entonces, es verdad, en un año, un punto más, un punto menos, no hace gran diferencia. Pero como el crecimiento es exponencial, no es aditivo, es geométrico, en periodos ya de 15, 20, 25 años, una generación, la diferencia es enorme, porque se retroalimenta. Bueno, vamos entonces a mi última lámina de contexto. Entonces dije, la productividad importa, preocupémonos porque está estancada hace un rato y no le echen la culpa a una sola persona. He dicho además que importe es por razones de bienestar, acceso a tiempo libre, recursos para consumo, pero además es también una variable fundamental para explicar la capacidad que vamos a tener o no de generar más recursos en el futuro creciendo. Recursos que son importantes para el empleo privado, para las empresas, pero sobre todo también para el gobierno que haya, que la recaudación depende del crecimiento económico en una enorme cantidad. La presidenta Bachelet, cuando hizo su reforma tributaria el 2016, esperaba recaudar 3 puntos del PIB, recaudó 1,7 según las estimaciones. La explicación de su gobierno fue, crecimos menos de lo que esperábamos. Sí, menos IVA, menos impuestos a las utilidades, etc. Bueno, última lámina en ese contexto. Esto es una foto, esto no es dinámico, actual, es decir, último dato disponible, octubre de 2024, recién publicado por el Fondo Monetario, para todas las economías del mundo que aparecen en los informes del Fondo Monetario, que son, como digo, estoy medio tapado aquí con las cosas de Zoom, creo que son 192 economías las que están acá, un poquito más de 190. Y las ordené, siguiendo el mismo criterio anterior, por su PIB per cápita, de menos a más, un poquito planteando dónde están los distintos países, cómo es la distribución de ingreso mundial entre países, no intrapaíses. Solo un pequeño comentario para los que tienen buena memoria. El número que aparece para Chile ahí es distinto al que mostré antes, porque esta es una cosa técnica. Esto está ajustado, como estoy comparando en un momento del tiempo a todos los países, en dólares, y los dólares compran cantidades distintas de bienes no transables en el mundo avanzado y en desarrollo. Por ejemplo, tener una persona un enfermero en tu casa 8 horas diarias, en Inglaterra es mucho más caro que en Chile, para ponerlo en... Entonces aquí se hacen los ajustes que los economistas llaman ajuste de paridad del poder de compra. Pero no importa. Eso lo hace el Fondo Monetario. Los ordené y tengo entonces acá una fotografía dramática de cómo es el mundo hoy, en donde los países más pobres, a la izquierda del gráfico, tienen ingresos per cápita, sobre todo en África, que son como los que los historiadores económicos estiman para el momento en el que partió la era cristiana, hace 2000 años. En plata de hoy, esto es pesado, son estimaciones, qué sé yo, en plata de hoy. Y los más ricos tienen un centenar de veces eso. Ese es el mismo mundo en el que coexistimos, a veces separados por unos pocos kilómetros, como ocurre cuando nos comparamos con Haití, ¿no es cierto?, en la región. Ahora, está bien, los países más pobres a la izquierda casi desaparecen sus barritas, los más ricos a la derecha quizás son países raros, tienen mucho petróleo, qué sé yo.
Entonces, lo que hago es que agarro el país que está en el percentil 10 y en el percentil 90, como tratando de limpiar las colas de la distribución. Y lo llamo pobre y rico, es nada más que para anclar el mensaje. Y justo me da Alemania, por eso lo puse antes. Pero insisto, al lado está Australia. ¿Ah? No se ve el nombre por un tema del tamaño de las letras. Entonces, ¿qué es lo que muestra este gráfico? Que es el punto que quiero levantar para cerrar este contexto y recordándoles que la productividad importa. Lo que esto muestra es que Chile está exactamente a medio camino del desarrollo, más o menos separado por $30.000 de los más pobres y $30.000 de los más ricos, donde los más ricos son ese grupo de países, la mayoría en Europa, ¿no es cierto?, que están en torno a los $60.000 per cápita, PPP. Los más pobres son países, muchos de ellos en África, pero ahí está Haití, que están en torno a los $2.000, y nosotros estamos en torno a los $30.000. Justo a mitad de camino al desarrollo. ¿Y por qué esto importa? Porque los historiadores económicos, le acaban de dar el premio Nobel a Acemoglu, un economista turco que trabaja en Estados Unidos por otros temas, lo que muestran, lo que consideran, es que la evidencia es clara. Cuando uno avanza la primera mitad del camino al desarrollo, un poco lo que nos separa de Haití, los desafíos típicamente de política pública son más bien cuantitativos. Son, por ejemplo, de cobertura. Entonces tú hablas con Vitar, ex ministro de Educación del presidente Lago, estoy haciendo caricatura, y te va a decir, por favor, ustedes, a los jóvenes, ustedes no tienen conciencia que durante el gobierno del presidente Lago multiplicamos por 6 el número de alumnos en la educación superior. Y te está diciendo una cosa que es de verdad. Cobertura. Y el cabro joven, la actual generación que nos gobierna, lo mira y le dice, bueno, pero ¿y qué están aprendiendo? Y los dos tienen razón. Porque efectivamente, si yo fuera hoy día a Haití o en el Banco Mundial tratando de ayudar a que las cosas mejoren, probablemente no estaría pensando en la calidad de la educación y primero me estaría preguntando si los cabros están yendo a clase. Primero me estaría preguntando si hay empleo formal. Primero me estaría preguntando si hay caminos pavimentados. Primero me estaría preguntando cómo hacer para que lleguen empresas que ayuden a que haya una variedad mayor de productos. Y después empiezan a aparecer estos otros temas, que son complementarios a lo anterior y que son más cualitativos. Oye, pero ¿hay suficiente competencia? ¿Y cómo está la protección al consumidor? ¿Y qué pasa con, hay hospitales, pero ¿y cuán larga es la lista de espera? Etcétera. Entonces, de alguna manera, lo que permitió que Chile avanzara durante esta primera mitad del camino al desarrollo tuvo mucho que ver con esfuerzo, con mayor inversión en el mundo minero, por ejemplo, con empleo, participación laboral femenina que pasó de 30 a 50, etc. Pero lo que viene ahora, lo que nos separa del desarrollo, va a tener también siempre desafíos de cobertura, de cantidad, pero va a tener mucho que ver también con desafíos de calidad y fundamentalmente lo que yo llamé antes en economía, productividad. ¿Cómo sacarle más valor agregado a ese empleo, a eso, en un contexto en el que las cosas funcionan mejor? Entonces, el desafío en esta segunda mitad, además, va a ser, esto conversa con la primera lámina, la que nos comparaba con Alemania, va a ser uno de productividad, en lo fundamental. Entonces, cuando uno plantea eso, vuelvo a levantar el punto de, pucha, qué importante, y por eso no es tan raro que haya comisiones de productividad, que en esto la gente técnica esté más o menos de acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá lo voy a empezar a conectar con el PNUD y su informe. Así que forcé algunas palabras como para tratar de hacer la conexión, el puente, y motivar la conversación que vamos a tener en 1 minuto más. Voy a ir más rápido porque me quedan 3, 4 láminas para hablar del PNUD. Entonces, ¿cómo mejoramos la productividad? Bueno, no hay una bala de plata, eso es lo primero, porque a diferencia, por ejemplo, del tema inflacionario, que tú tienes un banco central autónomo o una regla fiscal que le da estabilidad al gasto público, esta cuestión es sobre cientos y cientos de pequeñas cositas que individualmente son insignificantes, estoy exagerando, pero que en conjunto explican que no seamos Canadá o Alemania. Pero sí les puedo decir que si el mercado no funciona bien, es difícil ser Alemania. Y en economía que funcione bien el mercado, por ejemplo, pasa porque sea más competitivo. Y Chile ha avanzado, tiene mejor legislación de libre competencia, pero
muchos elementos que muestran la relación vertical entre empresas y proveedores, qué ocurre en términos de números de actores por sectores. En todas partes del mundo este es un tema, pero en un país como este, lejano y chico, el Fondo Monetario nos dice sí, esto es más dramático que en otras partes. Y si no hay competencia en el mercado, entonces el que está arriba está cómodo, si está cómodo no innova, porque la innovación es riesgosa, porque es mucho más tranquilo seguir en el status quo, total igual me va bien, total soy tan grande que nadie me puede competir por economías de escala, bla, bla, bla. No, ¿para qué voy a tratar también a los consumidores? Mejor no quiero más variedad. No, 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 dejémoslo así. Y hay muchos indicadores que sugieren que en Chile falta competencia y en parte eso explica que haya tan poca innovación. Alguien podría decir, no, vienen empresas de afuera, un mercado pequeño, llegan y se van. No, falta. ¿De acuerdo? Pero este problema de competencia no solo afecta, y aquí lo quiero conectar con el PNUD, no solo es una variable clave para la productividad, por ejemplo, forzando a las empresas a estar permanentemente desafiándose a sí mismas. También tiene que ver con que si el mercado es más competitivo, lo más probable es que haya una mayor calidad, variedad y menores precios. Lo más probable es que el consumidor se sienta mejor tratado desde la empresa. Lo más probable es que los proveedores sientan que la relación con la empresa final es más justa. Y por lo tanto, hay mucha evidencia que conecta mercados funcionando bien, competencia y confianza en general. O sea, cuando el The Economist te dice el año 2000 que necesitábamos seguir empujando las banderas de la libertad, en el The Economist inglés, liberalismo europeo, lo que está diciendo es el gran problema del mundo es que la gente confunde pro empresa con pro mercado. Y las cosas tienen que ser pro mercado, no pro empresa. Si el mercado funciona bien, la empresa le va a ir bien, pero que sea un resultado de. Entonces, esto es sobre confianza también. Pero no solo el mercado, son dos las principales instituciones en la economía, en un mundo globalizado, liberal, como son las democracias occidentales, el mercado y el Estado. En mi cabeza esto no es mercado o Estado, es mercado y Estado, cada uno cumpliendo roles que son complementarios. Nuevamente, si el Estado no funciona bien, se produce una separación. Si el Estado no es capaz de entregarnos ciertos servicios, si no es capaz de cumplir con las expectativas de los ciudadanos, por ejemplo, porque no evalúa sus propias decisiones, y en Chile no hay un sistema explícito y estructurado que sistemáticamente, hay cosas puntuales, haga evaluación ex post de qué impacto tuvieron determinadas regulaciones o políticas públicas. No lo hay. Hicimos una reforma tributaria importante con la presidenta Bachelet en 2016 y estamos hablando de una segunda reforma en 8 años, que a mí me parece necesaria, pero no tenemos los estudios que muestren qué hizo la primera reforma. Entonces, claro, la derecha te va a decir, digo, la derecha así más libertaria, digamos, te va a decir, no a la reforma, porque va a desaparecer el empleo y la inversión. Y la izquierda te va a decir, tenemos que reformar porque necesitamos más recursos para financiar todas estas necesidades. Pero yo me voy a poner entre medio, yo estoy sobre el bien y el mal y voy a decir, bueno, pero hagámoslo, si esta cuestión, el ideario es juntar los recursos para financiar. Si lo hacemos con esta herramienta o esta otra, hagámoslo con lo que funciona mejor. Aprendamos de cómo funcionó la otra hace 7 años, pero no está el estudio. Porque los gobiernos no están obligados a autoevaluarse, como sí en el mundo anglosajón ocurre. No siempre, pero de manera mucho más previa. ¿Me explico? Entonces, nuevamente aquí no hay evaluación, esto tiene problemas, y nuevamente entonces, si yo creo que el Estado no es capaz de hacer las cosas bien, estoy en Argentina y me justifico moralmente no pagando impuestos, porque solo van a terminar, no robando, pero quizás lo van a botar a la basura porque no saben hacer las cosas. Entonces también se degrada la confianza ahora de la persona en esa otra institución, el Estado. Y créanme, la literatura en economía y política muestra que cuando los países tienen baja confianza en el Estado, el costo de las políticas públicas es mucho más alto. Entonces, pero además, si estás en un mundo donde no hay evaluación, por ejemplo en el Estado, como dice ahí, yo que no quiero arriesgarme porque tengo miedo, porque evolucioné no para innovar, sino que para sobrevivir, ser humano. Aquí tengo la amígdala ahí en la cabeza atrás diciéndome, cuidado, peligro, peligro, quédate donde estáis vivo, no te arriesgues. Porque es re fácil ver un producto que funcionó, pero ¿dónde están los que quebraron? Entonces, eh, la disposición a asumir riesgos, que es condición necesaria para poder mejorar las cosas, pero entendiendo que voy a fracasar muchas veces, pero necesito un sistema en el que fracase el proyecto, no la persona o no la empresa. La disposición a asumir riesgos en Chile es mucho menor.
Y me estoy metiendo en temas que son un poquito más difíciles de cuantificar, pero al final del día la empresa privada dice, no, si estoy aquí, soy grande, estoy rentabilizando a los accionistas, quizás hay un mundo mucho mejor, pero yo no voy a ser el que se va a sacrificar por esa expectativa. El Estado dice, yo soy un burócrata, yo, y trabajo ahí y me voy a arriesgar, y si la cosa no funciona me van a acusar que se dilapidaron 10 millones de dólares, y si funciona se diluye el beneficio. No, no, mientras no haya una evaluación objetiva, metodología conocida, que se hace todo el tiempo, no para reclamar, sino que para mejorar las cosas, yo no voy a arriesgar. Estoy tratando de conectar esto nuevamente. ¿Ah? Entonces, con capacidad yo de creer que voy a poder cambiar algo, no, hay que estar loco para hacer una cosa así. Además, yendo todo esto de incertidumbre. Foco en el largo plazo. Todo esto son cosas claves para productividad. Porque las buenas políticas públicas muchas veces no solo no funcionan de inmediato, a veces no funcionan nunca, pero no solo no funcionan de inmediato, en lo inmediato muchas veces son costosas. O sea, uno tiene que partir como que es una U, como que cae la cosa y luego mejora en el tiempo. Con seres humanos que no queremos cambiar, insisto, en Chile y en Alemania. ¿Eh? Este no es un problema, como decía, de algún tipo de raza. Entonces, uno quiere incentivos, quiere instituciones que permitan que uno haga estas cosas que son dolorosas, pero que al final permiten que el mundo siga mejorando la manera de hacer las cuestiones. Y de repente encontrando cosas que funcionan y se expande para todo y se mueve la frontera. Pero eso exige que yo esté dispuesto a estar evaluando, pero también mirando a largo plazo. Nuevamente, que a largo plazo puede haber, y aquí los provoco para los que son más políticos, y lo digo solo para provocar, cuando los gobiernos ya no son de 6, son de 4, no hay reelección, cuando, no sé, el voto voluntario, cuando hay demasiada fragmentación y cada uno está defendiendo su propio proyecto y no hay un proyecto común, solo estoy provocando pensando en el PNUD y los conceptos que puse, que van a aparecer en la próxima lámina. Entonces, gradualidad, ahí va a aparecer algo bueno en el informe del PNUD. Tenemos mucha conciencia en el Chile actual, las personas, según el informe, de la importancia de la gradualidad. Yo no tengo claro que eso estaba tan asumido en 2011, para el informe anterior. El segundo gobierno, primer gobierno del presidente Piñera, cuando éramos más, hagamos las cosas rápido. Veamos el gráfico que puso el PNUD. Dos conceptos más para mejorar la productividad que los voy a conectar con el PNUD. Chile, como buena caricatura, esto es una exageración. Chile en los 90 creció mucho gracias a unas pocas empresas, en unos pocos sectores, en unas pocas regiones. Caricatura. Está bien, quizás eso nos permitió pasar de ser un país de ingreso medio bajo a uno de ingreso medio, medio alto. Pero para seguir cerrando la brecha, no alcanza con eso, hay que seguir completando el modelo. Esto tiene que ver inclusión, no inclusión social, que es fundamental, pero esa es otra discusión, con inclusión productiva. Chile tiene que expandir su base de producción. Chile tiene que ser capaz de generar valor agregado desde todos los puntos de su país, aunque algunos sean cosas chiquititas, pueden aportar en lo local. Chile tiene que incorporar más empresas, más sectores, más regiones, más tipos de actores, hombres, mujeres, adultos mayores, al proceso productivo en un buen contexto, si se quiere imaginar como algunos de estos países que pretendemos replicar. Eso significa que entonces no es yo y todo el resto, no es un juego de suma cero, hay una complementariedad entre los sectores, más allá de la sana competencia que pueda haber. Tiene que haber también un proyecto común donde nos damos cuenta que por un rato, a largo plazo, con evaluación, tenemos que tomar decisiones del Estado para empujar tal vez el desarrollo de regiones, ¿te fijas? O sea, estoy tratando de darle a este relato, a un relato, a este término, eh, el proyecto común empieza a aparecer acá, y no esta cosa donde cada uno hace lo que quiere y como que entre nosotros no tenemos ninguna relación. Las economías modernas, sofisticadas, desarrolladas, no funcionan así. Por lo menos es mejor que cada uno por su lado funcionando bien que nada, por supuesto. Un país africano en guerra civil todo el tiempo, terrible, por mil razones, entre ellas el drama económico, pero vendrá después. Pero ¿cómo llegamos a esta segunda mitad, la que nos falta ahora? Ahí ya los pocos sectores en pocas regiones, con pocas empresas ya no dan. Ya ocuparon sus 24 horas, 7 días a la semana. Hay que agregar más actores que los complementen. Y claro, todo esto en un contexto en el que además, si los cambios duelen y a veces las ineficiencias permiten que algunos renten, lucren con eso. Entonces, el peligro siempre de que grupos de interés pequeños, y todos lo somos, capturen la política pública para su propio beneficio
es algo contra lo que los países tienen que luchar. Pero para tener la fuerza de un gobierno corto de pisar callos, de generar costos inmediatos, tiene que tener el apoyo de la ciudadanía, la confianza de la misma. Bueno, y una gran pregunta es por qué los grupos de interés tienen más poder en Argentina que en Alemania. Si es que, y eso también es para premio Nobel, pero va a estar relacionado con eso. Entonces, en este contexto, quiero conectar esto con el informe del PNUD y elegí estos números que me pareció que era, dado lo que he dicho, interesante poner sobre la mesa. A ver si logro correr esto, porque lo veo en un segundito. Solo un segundito. Sí. Entonces, acá hay 3 columnas. 2004 es uno de los informes. No todas estas variables estaban en 2004. 2013, que era el anterior, hecho en Chile, y el último, que es el 2024. Son todos porcentajes. Y elegí algunas que creo que son relevantes para lo que estaba diciendo antes, y las X pretendo sugerir que me preocupan, y los TIC que la cosa está mejorando, aunque siempre podría ser mejor. Entonces, todo lo anterior, mejorar la productividad, tautológico, tenéis que cambiar. Porque yo no puedo hacer las cosas mejor si no cambio. Por definición, mejorar la eficiencia, la productividad, hay que buscar maneras distintas de hacer las cosas. Pero el cambio, habitualmente los seres humanos lo resistimos por cómo hemos evolucionado para sobrevivir. La verdad es que tiene que preocupar que entre el 2013 y el 2024 las personas contestamos en Chile de manera muy relevante que nuestra percepción de la capacidad que tenemos para generar ese cambio a nivel país e incluso en lo personal es mucho menor que hace una década atrás. Esto ya choca con lo que decía Anthony, que uno tiene que creerse un poquito el cuento en el buen sentido. 55 a 37 país más alto porque es personal, pero igual cayendo 86 a 75. O sea, 25% de la gente en Chile, según el informe PNUD, cree que no tiene ninguna capacidad, porque esto es muy poca o ninguna, es lo que está acá. O sea, es el opuesto a esto. Eh, de generar cambio. O sea, solo 75 cree que tiene alguna capacidad o mucha para cambiar en lo personal. 25% creen que tiene muy poca o ninguna de cambiar incluso sus propias realidades. 11 puntos menos que hace una década atrás. Confianza interpersonal. Yo creo que estuvo implícito en lo que dije varias veces. Podemos trabajar en proyectos comunes, podemos avanzar aunque tengamos a veces intereses que chocan. Ha caído a menos de la mitad durante la última década. Entonces, la primera parte de la tabla, del cuadro que yo agrupé, son distintos gráficos y cuadros del informe, dicen que confiamos poco en nosotros mismos, de todos modos para mejorar el país, pero incluso para mejorarnos a nosotros mismos, y ciertamente no tenemos casi ninguna confianza en el resto. Eso es lo que sale del informe. Yo estoy tal vez parafraseando de manera un poquito injusta, pero la confianza interpersonal, la capacidad para cambiar el país, lo personal, son las palabras del mismo informe. De 32 a 15. Ya era abajo el 2013, estuve mirando datos del PNUD para países avanzados, en general esos números siempre están sobre 50. Pero además cayó a la mitad. Esa es paupérrimo, un 15%. Acá viene la parte del vaso medio lleno. Sin embargo, y sin hablar sobre los niveles, por lo menos en términos de evolución, fíjense ustedes que aquí hay algo bonito cuando uno está conceptualmente pensando, que es una U. El 2013, que es el informe previo, último año del presidente Piñera, había caído de manera importante la relevancia que le asignábamos las personas en Chile a la existencia de un proyecto común, de 58 a 43. Y de hecho, el proyecto personal había crecido y estaba por encima del proyecto común. Yo soy economista, yo creo que uno tiene derecho a querer seguir y además soy liberal. Y entre otras cosas, los liberales, ¿no es cierto?, creemos en el derecho que tiene un ser humano a perseguir su propio proyecto, pero el proyecto es parte de una comunidad y no funciona si no nos alimentamos y complementamos con otros, en las dos direcciones. Por lo tanto, esto es algo que a mí me preocupa mucho. Entonces, fíjense lo que estoy tratando de decir.
2013-2004, proyecto común, proyecto personal. Dos cosas bonitas, interesantes aquí para pensar. Que cae de 58 a 43 el común, pero luego sube de nuevo a 56. Último informe conocido hace 2 meses. Ahí está la U. Estamos volviendo un poquito a tener conciencia o a creer que es importante que pensemos en un proyecto común. Esa es una cosa que me parece importante. La segunda es comparar la línea con la de abajo. No solo cae, pero sube la personal el 2013 y luego retrocede nuevamente. Entonces estamos hoy día en esta dimensión al menos más parecido al 2004. País muy distinto, Ricardo Lagos en su 4.º año, primera década con un presidente socialista desde el golpe de Estado. Interesante ese momento del Chile que estaba a punto de empezar a tener problemas de otro tipo, según muestran los datos 20 años después en la productividad, etc. O sea, éramos el alumno privilegiado de la región en ese momento. Finalmente, gradualidad, que lo mencioné varias veces porque las buenas políticas públicas en productividad no se hacen de la noche a la mañana. Tienen que ser evaluadas y muchas veces requieren varios intentos antes de funcionar. Aquí pasa algo parecido. La gradualidad, que era algo que se entendía como relevante para tomar decisiones de política y para implementarlas, el 2004 había caído muy dramáticamente el 2013. El 2013 no teníamos tanta conciencia de ser un país que iba para abajo. El presidente Piñera tenía su personalidad, ¿no es cierto? Era un país más winner, ¿eh? Se veían problemas, pero... Y como que la cosa se fue mucho al individualismo y hagamos las cosas rápido. Estoy siendo injusto, ¿eh? Pero estoy tratando de escribir ex post, digamos, lo que los datos podrían sugerir. Yo conocí harto al presidente Piñera y creo que tengo una opinión bien distinta al final de cómo era él y cómo se relacionaba con la política pública. Pero estoy tratando de un poquito de hacer aquí una historia con estos datos para provocar. Sin embargo, en el último informe volvemos a tener más conciencia de la importancia de la gradualidad. No llegamos al dato del 2004. A mí como economista esa última línea me parece absolutamente esencial. Como persona y como liberal, la anterior me importa mucho, la del proyecto común. Desde el derecho a que cada uno siga su proyecto de vida, por supuesto, pero dentro de la comunidad, el proyecto común. Y la última como economista, porque de verdad la posibilidad de hacer buenas políticas públicas, cuando ya está a mitad de camino al desarrollo y lo que viene es complejo, de manera así instantánea, creo yo que tiene probabilidad cero de éxito. Así que ojalá que lo de abajo sea una señal de que lo que hagamos hacia adelante se base en eso. Entonces, cierro, porque yo iba a hablar media hora, pero llevo 45 minutos hablando. Tranquilo, tranquilo. Cierro un poquito destacando lo que puse ahí en ese párrafo, que hay que realzar la importancia de confiar en las capacidades, ¿no es cierto? O sea, el informe realza la importancia de confiar en las capacidades propias y en las autoridades, las primeras dos, en el trabajo con otros, lo interpersonal. Y lamentablemente esos números van todos en la dirección opuesta. Sí destaca el informe que la gente tiene conciencia hoy día de que la palabra crecimiento no es una mala palabra. Yo quiero recordarles que si nosotros crecemos sustentablemente, ese debate que se ha generado, que algunos llaman decrecimiento, no tiene ningún sentido, porque yo no sé qué país del mundo va a estar dispuesto a voluntariamente dejar de crecer. Sí, al final no hay país del mundo que no tenga desafíos enormes en algún ámbito social, productivo, etcétera. Y la naturaleza humana además va en otra dirección. Por lo tanto, uno puede conceptualmente decir algo. Pero yo lo que quiero decir es que esa eventual tensión entre crecer y sustentabilidad no es tal si hacemos las cosas bien. Y eso, claro, son los zapatos que yo defiendo, es ser más productivo. Porque ser más productivo es justamente crecer, pero usando menos empleo, menos capital, menos recursos naturales, respetando más el medio ambiente, etcétera. Ese es justamente lo que está detrás. Por eso la productividad es un concepto tan lindo, digamos, en términos de la conexión entre política pública, economía y calidad de vida. Entonces, lo positivo es que efectivamente el informe no plantea una visión cuestionadora del crecimiento, pero sí claramente le pone un apellido, que es un apellido que tiene todo el sentido del mundo, que ese crecimiento se pueda sostener en el tiempo y no sea simplemente algo para esta generación sacrificando las que vienen después. Y además, en un contexto en el cual, algo que para la economía es súper importante, especialmente para la productividad, asignándole mucha importancia al proyecto común y a la gradualidad.
Pero solo lo menciono y para forzarme a decir que yo creo que hay cosas que si queremos que sean parte de la discusión para que el país funcione mejor hacia adelante, tienen que ser consideradas por su importancia cuantitativa y por su característica propia. Es el tema de la migración, que me parece que lo tratan de manera muy por arriba y se refieren solo a los últimos años, cuando la verdad que si uno se para hace 10 o 15 años atrás, el porcentaje de inmigrantes en Chile era menor a 1% y hoy día está más cercano al 10, 8 y 8. Y yo todo lo que conozco en desarrollo económico, con todos los desafíos que eso tiene, es que la migración en el largo plazo es tremendamente beneficiosa para el desarrollo, pero claro, genera tensiones, sobre todo cuando es una migración ilegal, en la que al final no solo el país tiene problemas, los mismos migrantes son, ¿no es cierto?, son explotados, digamos, por su categoría de no formal. Pero la migración es muy importante y me parece que uno debería dedicarle más tiempo a eso, de la experiencia australiana y otras que son en algunas dimensiones un poquito desafiantes. Eh, Creo que se habla poco de la diferencia, esto lo han levantado algunas, que es muy distinto el Chile en el que yo me crié que el Chile que se están criando mis hijos hoy. Y querámoslo o no, nosotros en unas pocas décadas hicimos en términos económicos más que lo que se habían hecho en las 8 décadas previas, en términos de ingresos. Y eso ha generado una generación de gente joven que no es hija de la pobreza. Lo digo en términos... Solo recordemos que la pobreza era 68%, según la definición formal actual, el año 90, y es algo así como 6,5, 7% hoy día. Entonces, no hay ningún otro país del mundo que en 3 décadas haya bajado tanto la pobreza. Hay muchos otros desafíos, pero eso no podemos esconderlo, porque es 100% cierto, están los datos. Entonces, yo creo que al informe le falta un poquito separar lo que se espera en la generación nueva de políticos y de ciudadanos en este país, la de 30 años, 35 años, que nació en un Chile muy distinto, y la mía, que nació a mediados de los 60, y las necesidades que tienen y el tipo de desafíos que enfrentan, porque yo estudié con crédito fiscal, pero yo por haber salido de la Chile con ingeniería comercial, cerré los ojos y encontré pega, si no había crisis. Y los cabros hoy día viven en un mundo mucho más competitivo, más desafiante, y, y no es para nada obvio que tienen resueltos problemas, como los tuvimos los que fuimos profesionales en aquellos años. Estoy exagerando, pero estoy tratando de empatizar con estas nuevas generaciones. ¿Para qué decir salir con una deuda universitaria de 30 millones en una carrera que nunca vas a ganar nada parecido a lo que necesitas para poder pagarla? Y la tensión y el estrés y el, ¿no es cierto? Y el efecto en salud que eso puede generar en un ser humano, y frustración, etcétera. Por lo tanto, eso también es algo que yo no lo viví. Y no porque mis padres fueran ricos, sino que porque en los 80 existía 100% crédito fiscal y lo devolvías 4 años después. Si te digas, se perdió un poquito eso. Y finalmente a mí me llamó la atención que el informe hablara tan poquito del sistema político. Lo menciona, pero yo, quizás porque soy fresco, yo creo que la economía no está sobre la política, la economía está supeditada a la política. Y si ustedes me preguntan a mí, no lo estoy diciendo yo, lo han dicho muchas personas, yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene Chile hoy, si quiere mejorar su economía, es mejorar su política. Eh, Esto es más allá de discursos facilistas. Y por lo tanto yo creo que cualquier informe que pretenda sentar las bases para entender qué hay que hacer hacia adelante en términos generales, tiene que dedicarle un capítulo completo al sistema político chileno y tenemos que aprender de los cambios radicales que hemos hecho en el último tiempo, porque algunos quizás son menos malos de lo que algunos decían, algunos son buenos, pero otros pueden ser muy malos. Y no podemos pensar que el plantear eso tiene que ver con una mirada ideológica. Yo veo el sistema político, lamentablemente, en este contexto, como algo que se está transformando en un ideario, cuando yo creo que la democracia sea un ideario para mí, pero me da lo mismo si la cosa... Yo entiendo que hay una discusión profunda sobre fragmentación, representación, etcétera. Eso lo entiendo. Pero creo que tenemos que mirar esto sin miedo, a ver si es que de verdad se está transformando no en una barrera al desarrollo. Y quizás no, porque a veces los discursos en las columnas de opinión son facilistas, pero quizás la práctica es otra, pero por lo menos tenemos que mirarlo. Y no veo que este informe me llamó la atención que no le dedique más tiempo y más espacio a eso. Paro acá, Eduardo, perdona lo rápido y no sé si Tranquilo, tranquilo, muy interesante. pero esto era un poco lo que yo quería compartir con ustedes. Te escucho. Oye, sí, mira, tengo como 500 preguntas, pero sé que no las puedo hacer todas, pero mira, voy a partir con una y voy a esperar entonces que los colegas empiecen a preguntar más. Mira,
tengo una especie uno opina una visión aquí. Si nosotros separamos, ¿no es cierto? Tenemos el 90, estamos nuevamente en la vía democrática hasta el año 2024, ya, son 34 años. Ya, ahora. Hay una primera parte que es del año 90, 1990, hasta más o menos el año 2012 o 2013, que es absolutamente un ciclo virtuoso. Y de hecho, ¿no es cierto? Tú lo has dicho y están en las publicaciones, o sea, bajar la pobreza, ¿no es cierto?, de un 60 y tanto, un 6 y tanto, es algo que no lo ha logrado ninguna nación en el mundo. No, Pero no en ese periodo tan corto de tiempo. Claro que no. exactamente. Sí, Pero ¿cuál es mi presentimiento? ¿Por qué entre el año 2012 y 2014 se produce una especie de vuelta de carnero y nos metimos en un túnel negro? Pienso yo que aun cuando había información que demostraba claramente que íbamos por un sendero correcto, viene esta sensación de que no, al final el sistema sigue siendo el mismo y los únicos que ganan son los ricos y los poderosos y no es efectivo que la pobreza haya disminuido y siguen existiendo estos poderes fácticos, bla, bla, bla. Es decir, es un tema más bien político que económico. Yo tengo la impresión, ¿no es cierto?, de que, para ser claro, de que hubo un momento en que no había mucha satisfacción con todo lo que se había logrado y viene toda una intención, digamos, como decir, no, esta cuestión hay que hacerlo de otra manera. No sé si me doy a entender, pero sí. ¿qué piensas tú de eso? Mira, voy a contestar cortito porque además no es necesario que cada uno haga una pregunta. O sea, alguno puede dar su opinión sin que haya pregunta, digamos, y pueden Claro, conversar entre claro. ustedes también. Pero déjame así decirte una cosa también pensando siempre en privilegiar la provocación. Y en mi experiencia, lo que me ha tocado, he tenido la suerte que desde el 2000 y poco me tocó como economista interesado en política pública siempre estar en algún momento conversando con los ministros de ese gobierno, con Ricardo Lago, cuando Nicolás Izaguirre estaba, Jorge Rodríguez en economía, etcétera. Después con Andrés Velasco, ¿no es cierto? Y la gente que estaba ahí, Ferreiro, etcétera. No los voy a nombrar a todos, pero con toda esa gente uno le ha tocado de alguna manera interactuar cuando están en posiciones de poder. Y yo tengo, a ver, quiero hacer dos comentarios de lo que tú dijiste. Bueno, primero, yo creo que hay ciertas cosas que son globales, ¿no es cierto? Que superan a Chile. O sea, la desafección con la política, la sensación de frustración, cuando uno escucha a Carlos Peña, que es un gran divulgador de muchos de estos pensadores, ¿no es cierto? Y politólogos, sobre todo gringos y qué sé yo. Es lo que está planteando en sus libros, es algo que se viene recogiendo en la literatura internacional, no es sobre Chile. O sea, cuando Carlos Peña dice yo no estoy de acuerdo, que por lo demás, estas son cosas que son, hay mucho espacio para las opiniones. Yo creo que aquí lo que hay es una economía que se empezó a desacelerar y tenemos una clase media emergente, pero que tiene a la vuelta de la esquina la pobreza y que tiene pocas herramientas para defenderse, bla, bla, bla. Él está hablando de algo que se habla en Estados Unidos y en países mucho más avanzados que nosotros. Son los grandes temas, y por eso yo te decía lo de Tomás Mulián y el malestar. No era un malestar sobre Chile, cuando Patricio Aylwin dice que la economía es cruel, él no está diciendo la economía chilena es cruel, está diciendo la economía de mercado es cruel. Y lo va a hacer en Inglaterra, en Francia, en Chile, y por supuesto los distintos países buscan acuerdos para hacerse cargo de los problemas, ¿no es cierto? Que genera la modernidad de distintas maneras, y ahí sí hay un rol para la política pública. Pero quiero separar eso, que es algo global, de lo que pasó en Chile en particular. Puede haber pasado en otros países, pero que no es un tema global que venga con la segunda mitad del siglo XX y la prevalencia a los Fukuyama, que se acabó, ¿no es cierto?, a la izquierda, entendía como el socialismo real, cayó el muro, y esta cuestión es el triunfo de las democracias liberales, y ahora para adelante veamos cómo lo hacemos mejor o peor, pero esto ya nunca más va a dejar de ser democracia en economías abiertas, globalizadas, ¿no es cierto? Ya. Eh, yo creo que en Chile, primera cosa, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Ya, antes del 2012 ya había problemas. O sea, ya. estoy exagerando porque Sí, efectivamente, los números de crecimiento empiezan a estancarse ya de manera mucho más dramática el 2012-2013. Pero, por ejemplo, la productividad ya a mediados de los 2000 ya estaba guateando. Para usar una palabra coloquial, sí, ya a mediados del 2000 ya los datos muestran que algo estaba pasando. Y yo recuerdo las conversaciones con ministros 2004, 2008, 2012. Tres gobiernos súper distintos. Socialista, bueno, Ricardo Lagos y la presidenta Bachelet no son tan distintos, pero con ministros
características bien distintas y todos ellos, porque eran todos hombres, todos ellos, en las cosas en las que yo estaba trabajando, te decían, ya el 2003-2004, te decían, oye, ¿sabes qué? Eh, yo sé que esto es algo que lo hicimos y que deberíamos cambiarlo regulatoriamente, pero ahí me asusto entrar al Congreso. Y no sé qué va a salir. Ya yo recuerdo ex post, que fija, uno va reconstruyendo las historias con el tiempo, en ese momento yo no me daba cuenta, que había una dificultad para que la manera virtuosa de asumir los desafíos en un país, desde la política, en este caso política económica, funcionara bien, en la que ya, mira, entonces uno recuerda como con nostalgia, ¿no? ¿Tú te acuerdas del Congreso de los 90? Sí, objetivamente, después de 17 años de dictadura, por supuesto que había gente que se había acumulado un número importante de personas muy notables. Y claro, eso después fue cambiando. Pero yo creo que ya a mediados de los 2000 los que estaban a cargo de la política económica ya tenían miedo de entrar al Congreso. Y no teníamos voy a ser pesado, el circo que hemos visto en los últimos años en algunos casos, en términos de cómo nos planteamos frente al debate de política pública dentro del hemiciclo. ¿Ah? O sea, con gente con capas, corriendo, ¿cierto? Actuando, disfrazados, qué sé yo. A eso me refiero con circo. El 2000 era una cosa mucho más tradicional, todos usaban corbata, las mujeres con traje largo, vestido largo, estoy tonteando. Y sin Mm. embargo, tú hablabas con el ministro de la época a cargo de alguna política económica y te decía, tengo miedo de entrar al Congreso. Entonces, eso está muy mal, porque una cosa es que sea desafiante convencer al Senado y a la Cámara de Diputados que lo que tú quieres hacer está bien. Otra cosa es que decidamos que las cuestiones las vamos a dejar tal cual están, po. Porque ahí el peligro con el inmovilismo que nos quedemos pegados y nos pase por encima la necesidad de cambio es gigantesco. ¿Te fijas? Y yo creo que eso ya estaba pasando ahí. Yo no tengo la Ya. capacidad, no tengo la capacidad de asociar, esta es mi última línea, sería una frescura a mi parte, pero solo lo hago para los que saben más, opinen. Yo no sé si eso es porque bajamos de 6 a 4 años, pero sí quiero decir que desde la economía, sobre todo en política pública, tener muy poquito tiempo para implementar política es grave. Ahora, por otro lado, yo quiero alternancia en el poder, pues entonces no existen los dictadores benevolentes en mi cabeza. Entonces, pero ahí está el desafío, pues si por eso no es fácil. Y está el concepto en economía de trampa al ingreso medio también, que los países llegan a esta etapa y se quedan medio pegados. Así que tampoco somos tan especiales en eso. Pero yo creo que la política hace rato, mucho más rato que los últimos 5 años y que el tema de la fragmentación, que no le está dando la tranquilidad a los que eran responsables. Quizás el problema de los ministros, de contribuir al proceso para hacer buenas reformas que después se vayan mejorando en el tiempo. Don Jaime Mañalich, adelante, por favor, lo escuchamos. Muchas gracias, Rafael, y a todos Hola, ustedes. Jaime. Respecto al informe PNUD, evidentemente en el desarrollo del capital humano está el factor educación y está el factor salud, y eso está reconocido, ¿no es cierto?, en la literatura hace más de 60 años ya, desde Selman Mushkin en adelante. En ese contexto, efectivamente, el informe PNUD nombra 145 veces la palabra salud, pero lo hace fundamentalmente en el enfoque de el acceso a la atención de salud una vez que uno está enfermo. Ese es básicamente el paradigma que usa el informe. Y no hay ninguna mención en salud como inversión en capital humano, que yo creo que es una cosa que falta gravemente en el informe. Y dado que nosotros estamos perdiendo ya el bono demográfico, evidentemente el tener cada vez más gente enferma dentro de la gente que produce, de la población que produce y sostiene al sector pasivo, se hace cada vez más relevante. En ese contexto, yo creo que nuestro país no está solo, es una epidemia latinoamericana sobre todo, que la inversión en capital humano, en salud, en prevención para la salud, o sea, Sí, es estamos eso. hablando del control de la obesidad, tabaco, diagnóstico precoz de cáncer, todo lo que sabemos es algo que para los cuales los ministros de Hacienda son ciegos. Es muy difícil convencerlo, a pesar que está demostrado que la inversión de $1 en prevención redita, de acuerdo si estamos en un momento de depresión económica o no, entre $2 y $4 por cada dólar invertido. Y en ese sentido, Rafael, tú que eres una persona tan sabia y ponderada,
yo creo que este es un tema que hay que tratar de poner en la mesa. O sea, Sí, los dos elementos fundamentales del desarrollo en capital humano, tener un capital humano más productivo, que es lo que ocurre en Alemania, ¿no es cierto? ¿Por qué cada alemán es más productivo? Porque en definitiva son más sanos y más educados que nosotros. Educación muy vinculada, por supuesto, a los temas de inequidad, vale decir, van muy de la mano el nivel educacional bajo con la pobreza y eso evidentemente como determinante social de salud hay que ponderarlo. Te felicito por tu presentación, pero solo hablo para decir, echo de menos este tema que no está en la discusión pública y la Hacienda o el Tesoro Público se defiende como gato a espaldas cuando se trata de invertir en salud y no privilegia la inversión en prevención, que evidentemente tiene un resultado para el fisco muy positivo. sí, sí, Ok. solo una línea, porque si no, porque Sí, es interesante escuchar a la gente, solo una línea. Además, bueno, Jaime, ministro, ¿no es cierto? Destacado ministro, a mí me tocó tratar de apoyar al ministerio desde la comisión en estudios que nos encargaron y trabajamos juntos y bueno. Y la comisión, a mí una cosa que me enorgullece es que esta comisión de productividad no está trabajando sobre los temas típicos que estudian los economistas, sino que un número importante de informes, 3 o 4 ya, han tenido que ver con salud, en la parte de atención primaria, en eficiencia en pabellones, ahora en gasto, etcétera. Pero así que, y yo lo uso para decirle a la gente, ven que la productividad no es sobre empresas ganando más plata. Si ganan más plata, bien por ellas, digamos que ayuda, sino que la productividad es sobre calidad de vida, y uso el ejemplo de la salud todo el rato porque es la manera más evidente de encontrarle a mi mamá por qué estoy pensando en eso. Bueno, eh, y digo oh, con vergüenza, que efectivamente, y la economía en esto es muy acotada, con vergüenza que la única manera como los economistas en general, aunque exista la rama de economía de la salud, hay gente en la Chile trabajando harto esto, que sé yo, pero cuando uno ve el Ministerio de Hacienda, al final lo que está pensando es cómo hacemos que este pozo sin fondo no siga, no se siga abriendo más todavía, en un mundo en que sabemos que esto solo va a requerir más y que se... Bueno, ese es el sesgo que han tenido los economistas, que hemos tenido los economistas cuando desde la política pública pensamos en salud, y eso obviamente que no conversa, no se condice con la vasta literatura que hay que nos muestra lo importante que es, igual que la educación, para mejorar la contribución de las personas al proceso productivo, así directo, digo, ¿ah? Así que bueno, sí. vale. Les pido por favor que me acompañen en lo siguiente. Son las 8:16. Tenemos dos preguntas en el chat y una pregunta que va a hacer ahora Diego Hurtado. No podemos recibir más, así que por favor acepten mi golpe dictatorial. Diego, por favor, adelante. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias, Rafael, por tu presentación fascinante y muy provocativa. Me dejó pensando acerca de muchas cosas. Y quería plantearte mi pregunta, reflexión, que tiene tres patitas, por así decirlo. Una es, a mí me gusta una economista francesa, Esther Duflo, y esta idea que ella tiene del economista como plomero, y esta metáfora que hace Como Gaffiter. como Gaffiter, claro, del economista como Gaffiter. Y estaba pensando en tu presentación, entonces, si vemos la economía como este sistema de cañería, ¿dónde está taponeado el sistema? ¿Cuál dirías tú que son los 2 o 3 puntos que taponea el sistema y donde el economista tendría que actuar mañana, inmediatamente? Esa sería como una pregunta general. Y ahora más específico, sobre la base de lo que expusiste, me llamó la atención el punto que hiciste sobre el tema de la evaluación en el Estado. Me gustaría saber eh, qué es lo que se hace hoy día, qué es lo que se podría hacer mejor. ¿Tú crees que se tenga que crear una nueva institución dentro del Estado? ¿Es una función que tendría que asumir una institución que ya existe? Yo te digo de la base de alguien que nunca ha tenido experiencia de Estado, pero da la sensación de que los ministerios no se coordinan bien y de que ahí hay una dilapidación, qué sé yo, de recursos, no solo financieros, sino que de recursos humanos, qué sé yo. No sé, ahí tú me podrás explicar mejor. Habrá que fortalecer la comisión, habrá que, sé yo, darle esa función, qué sé yo, a la Corfo, a la NID, no sé, ahí a lo mejor tú tienes más ideas. Y otro punto que me llamó la atención de tu exposición es como esta No distinción tenemos. que... Perdón, ¿Perdón? ¿puedes detenerte ahí, Diego, porque no nos va a dar el tiempo? ¿Puedes dejarlo en esas dos preguntas? Ah, sí, Please. sí, por supuesto, por supuesto, por Te supuesto. agradezco la gentileza. Sí, sí, no hay Rafael, problema, no hay problema. muchas gracias.
¿Contesto o escuchamos más gente? Mira, voy a leer las dos preguntas que tenemos aquí en Sí, el alguien chat para habla de que tú... tramitología, permiso, sí. Ah, ya los viste, perfecto. Entonces ahí está, Patricio, está lo de Patricio puso ese Freddy tema, sí. Cancino y Patricio Young. Ya. Mm. Adelante, Rafael, tú tómalo en el orden que tú quieras. Sí, bueno, a ver, no hay, como decía, una bala de plata. O sea, a mí hay cosas que a mí me preocupan. O sea, ahora ya dijimos salud. A mí me preocupa, por ejemplo, que estamos hablando muy poco de las ciudades. La ciudad es fundamental para el desarrollo económico, para la calidad de vida, para que la gente viva de mejor manera, para la productividad, etcétera. En nuestras ciudades, los economistas no nos hemos metido en salud. Es más grave, no es tan grave, pero igual de vergonzoso. Nos metemos muy poco también en economía urbana y qué sé yo. Bueno, ahí hay un temazo que se nos viene. Mira, a mí el tema de educación me gusta para tratar de poner temas sobre la mesa que no están todo el día. Yo creo que más allá de que yo no soy experto en educación y está todo el tema de la educación superior versus la cosa preescolar, pero a mí me preocupa mucho el tema de la capacitación. En el sentido que tenemos, por ejemplo, y este es un ejemplo, lo uso, un diagnóstico de un sistema de capacitación nacional, el CENSE, em, que fue diagnosticado el año 2011 por la Comisión Larrañaga. Larrañaga fue uno de los directores del PNUD, profesor en la Católica en el último tiempo, en su tiempo en la Chile, como un sistema completamente fallido. Me gusta este ejemplo porque nadie dice que es fallido porque le falte plata, que muchas veces con justa razón, mucha gente dice, mira, aquí falta plata, o sea, la IPRES no está poniendo plata. No, en el caso del CENSE, todos los estudios muestran que la plata alcanza y sin embargo funciona pésimo. La comisión hizo un informe 2 del 2018 y con vergüenza reconocimos que todo lo que había recomendado Larrañaga, entre paréntesis, esa fue una comisión que convocó el presidente Piñera en su primer gobierno y evacuó este informe técnico y no se había hecho casi nada. Los grupos de interés han mantenido el sistema, funciona, está tranquilo, evaluamos la capacitación por asistencia, no por lo que se aprende, no tiene conexión con la pertinencia laboral. Ya, podría hablar una hora. Em, Hay esfuerzos buenos, qué sé yo. A los alemanes, ya que tengo la bandera alemana, no sé qué me pasa con Alemania hoy día, ellos hablan de ser aprendiz de por vida. Es un proceso continuo que tú entras y sales. No esta cosa, ¿no es cierto?, en una época previa, donde tú tenías un stock de información y te dedicabas después a trabajar. De eso hay muy poquito en Chile. Eso es muy importante porque tiene que ver también con flexibilidad, con estar navegando en el proceso, bla, 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 bla. Si trajera aquí Guido Girardi aquí, o sea, Edwards, a propósito de las nuevas tecnologías, todo eso conversa. Yo soy profesor de Ingeniería de la Chile y nos jactamos de que sacamos a un alumno en 7 años, porque somos una facultad difícil. Estoy jugando. 7 años. Bueno, entonces no digo que sean 22 horas como son los cursos promedio del CENSE, porque eso tampoco es, porque en 22 horas no aprendes nada. Quizás a preparar un pisco sour, pero en 7 años me parece que es too much para el mundo actual, para ponerlo en el... Y ahí algo pasa que todavía esa cuestión está botada y quería levantarlo por eso, porque creo que capacitación es importante y tiene que ver con muchas de las cosas que son relevantes. Quiero hacer un comentario positivo a propósito de trámites, porque yo puedo estar en desacuerdo con muchas políticas, con muchas reformas en este gobierno, en otros, qué sé yo. Pero en este momento hay en el Congreso 2 proyectos de ley que si se aprueban, con sus imperfecciones, está deliberando, se está avanzando con los tiempos que corresponden, pero si se aprueban antes que termine el gobierno, va a haber un antes y un después en política económica en Chile, que son el proyecto de permisos del ministro Grau, que lo han criticado por muchas razones que yo comparto, pero es un tremendo avance conectar 70 instituciones del Estado, forzarlas a que las cosas conversen entre sí, avanza muchísimo y totalmente en línea con lo que además el ministro del segundo gobierno del presidente Piñera de Economía, José Ramón Valente, muy distinto en su aproximación ideológica, los conozco los dos, a cómo tiene que ser el mundo, que el ministro Grau, sin embargo, están muy alineados. Cuando están muy alineados en un tema tan complejo, es porque lo que se está haciendo tiene sentido, al menos ex ante, ¿ya? Si eso se aprueba, de verdad, ahí hay una variable a propósito de la pregunta, que es el tema de los permisos, que no parece tan intelectualmente profundo, pero puede hacer una diferencia enorme en muchas de las cosas que yo decía, porque cuando en un país los permisos funcionan muy mal, básicamente los únicos que se pueden defender son las grandes empresas, porque tienen una unidad de expertos que 24/7 le responden al regulador las tonteras que le está pidiendo o se aprovechan de que el regulador no entiende muy bien lo que pasa. Y eso afecta a la competencia, afecta a la confianza, etcétera. Pero las empresas pequeñas, los que están partiendo, los que están tratando de crecer, esos son los que pagan el pato y desaparecen. Por lo tanto, afecta no solo
la inversión inmediata, no solo el costo de producción, pero también la posibilidad de que haya empresas de tamaño mediano que empiecen a provocar y desafiar a las más grandes, obligándolas a hacer lo que es incómodo, que es arriesgarse. Entonces, tiene implicancias de ese estilo que a mí me gustan mucho y son profundas. Y el segundo gran proyecto, que es conceptualmente más desafiante, pero en la práctica creo que es un poco menos que el anterior, es el que impulsó el ministro Marcel desde Hacienda, que es la creación de una agencia para la calidad de las políticas públicas y que para, en el relato decir que no está matando a la Comisión de Productividad, le agregaron Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad, que es totalmente de más el nombre, pero es una manera de decir en el Congreso, no, si es la comisión que lo que está haciendo es que está creciendo y se está fortaleciendo. Esa agencia, yo puedo encontrar proyectos desde el 2000 con la primera agenda microeconómica, con Juan Claro, que creo que la empujó en el 2001 con Ricardo Lago, llegando a la roulette, que en los últimos meses el segundo gobierno del presidente Piñera presentó un proyecto y finalmente ese proyecto hoy día está avanzando, lleva ya 8 meses. Y si se crea esta agencia, la gran gracia, creo yo, y eso es lo que decías tú, Diego, es que le pone mucho foco, no solo, pero mucho foco a la palabra evaluación. Y un gran problema que hay en Chile, y esto nos debería avergonzar, es que, insisto, no tenemos un sistema que garantice de manera suficientemente amplia, conocida, con metodologías que son perfectibles, pero que existen en Europa, en el mundo anglosajón, hace mucho rato. No tenemos un sistema explícito y estructurado de evaluación de política pública. Y de ahí para abajo, porque no es solo una reforma tributaria, puede ser una regulación, puede ser una norma, puede ser una... En estricto rigor uno debería evaluar cada una de estas cosas. No toda evaluación tiene que ser sofisticada con 40 papers. Algunas cosas se evalúan rápido, pero tenemos que avanzar, como hacen, por ejemplo, en Australia, que a los 3 años toda ley que se considera grande, y eso se decide ex ante, se evalúa en términos de su impacto. Y si no está generando lo que se esperaba, porque la obra humana siempre es imperfecta, no es para echar a alguien, es para volver al principio, rediseñar, reimplementar, reevaluar y así, hasta que la cosa mejora. Eso es de sentido común y en Chile se hace muy poquito en la IPRE, nada en el mundo del Congreso. Los países lo enfrentan de distintas maneras. En Estados Unidos hay una unidad en el Congreso que se llama el Congressional Budget Office. Acá tenemos la librería del Congreso, pero la verdad que no tiene recursos, no está pensada así. Tenemos que avanzar en esa dirección. Y si tuviéramos más evaluación, yo creo que varios de los temas que mencioné funcionarían distintos. Entre otras cosas, los que estamos en el Estado tendríamos más posibilidad de poder arriesgarnos y tomar decisiones un poquito más provocadoras, porque sabríamos que hay un instrumental detrás que podríamos usar para entender lo que está pasando y defendernos cuando las cosas no funcionan como uno esperaba. Entonces, eso también lo quería plantear porque esos dos proyectos están hoy día en el Congreso, entraron en este gobierno y si salen, van a ser una necesidad que hace rato economistas de todos los lados y del mundo técnico, en el espectro político, venimos pidiendo. Así que, por lo menos para dar un vaso medio lleno en la parte final de la conversación. Rafael, mil gracias, 1.000.000 de gracias por tu gentileza, muy interesante. Yo la verdad es que veo que quedan un montón de preguntas en el aire, pero el tiempo no nos da más. Así que agradecido, Rafael, agradecido a todos los que nos acompañaron. Felizmente no se fue nadie por la alargada en el timing, así que lo agradezco. Y a todos los que asistieron les vamos a hacer llegar unos boletines que estamos haciendo cada vez que hacemos un conversatorio. Así que vamos a estar visitándolos en vuestra dirección de email. Mil gracias por todo y que tengan una buena semana. Centro de Estudios y Difusión del Pensamiento Humanista Cristiano.